Así es, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Usted cree? Sí, doctora. Y con un trabajo que ha sido, pues me parece muy importante, como lo ha venido señalando, acorde también con los signos de los tiempos, con las manifestaciones de este tiempo, que es tratar la sexualidad en el aquí y ahora. Y en ese sentido también algo que tengo muy presente es la vigencia del descubrimiento freudiano, de todo el trabajo freudiano, y que bueno, todo en su conjunto es digno justamente de señalar en esa vigencia. De manera más particular, sin duda, hago énfasis en lo concerniente al trabajo freudiano sobre la sexualidad. Claro. Sí, y tengo presente a partir del trabajo del día de antier, con lo que nuestra colega, la doctora Valeria, nos traía, con la referencia del texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. En el hombre. En el hombre. Principalmente en el hombre, porque realmente Freud ahí es muy corto en relación a la mayor degradación de la vida amorosa en la mujer. No, donde se da el porcentaje mayoritario, ¿sí?, es en el hombre, y tiene sus fundamentos de por qué la mayor degradación es en el hombre. Tiene los fundamentos, entonces no es nada más una ocurrencia freudiana. Y entonces, bueno, señalaba Vale en el programa anterior cómo desde que entra Freud en el texto nos pone ya con un concepto central, que es hablar de la impotencia psíquica. Así es. Y en ese sentido, del por qué hablaba yo de la vigencia de Freud, es que nos dice en el texto cómo justamente es, él lo va a mencionar, que es, pues si no de carácter, digamos, universal, sí dice, bueno, es una afección, una manifestación propia del hombre, de cultura de nuestro tiempo. Eso es muy interesante, porque usted está haciendo ahí una salvedad de si eso sería universal o no. Es universal, les voy a decir por qué. Porque si empezamos con ciertas dudas de si es o no universal, entonces ponemos esto tan valioso a merced de la cultura, a merced de, a mayor desarrollo cultural, mayor impotencia psíquica. Entre haya menos civilización, más salvaje la relación entre los seres humanos, menos se daría la impotencia, lo cual no es cierto. No, sí, no es cierto. No, Entonces, creo, doctora, desde el inicio que él dice que además de la angustia en todas sus manifestaciones, es decir, la posibilidad de sentir angustia la tenemos todos y la hemos vivido además. Entonces, equipara la cuestión de la angustia en todas sus manifestaciones. En la misma medida se presenta la impotencia psíquica. Así es. Ahí creo que Freud finalmente dice, bueno, ya me voy a dejar, pero es que también es 1905, que no es lo mismo cuando todas las, no correcciones, sino todos los agregados que va haciendo a su tesis sobre la sexualidad infantil, que así decidió Freud muy prudentemente nombrarla, porque se creía que los niños no tenían sexualidad, menos un bebé. No, pues eso es un angelito. No, entonces, bola de viejos morbosos, no es así. Es reconocer todo lo que la biología de la época de Freud le va a entregar, se piense en que la sexualidad nace con un ser humano.
no viene en la cultura. En la cultura lo que vamos a tener son las formas de manifestación de la búsqueda de la satisfacción erótica o sexual, ¿sí? En la cultura. Pero eso se da en todos los grupos humanos. Ajá. Por ejemplo, todavía hay canibalismo en nuestro globo terráqueo. Claro que no. Comerse a curiosamente, fundamentos de poder sexual muy intensos en ciertos grupos. Ajá. Entonces ahí está bien manifestada cómo se tiene que obtener la potencia sexual para no quedar el grupo reducido a pocos miembros, porque la subsistencia de ciertos grupos depende del número de seres humanos que nazcan dentro de ese grupo y lo vayan reforzando. ¿Por qué? Pues porque viven bajo situaciones, digamos, de muchas vicisitudes. Entonces hay grupos muy primarios que la procreación sea mucho más rica. ¿Por qué? Porque si no el grupo desaparece. En nuestros días, busquen ahí a los investigadores antropólogos que andan siempre en lugares muy particulares y encuentran esos grupos. Y a veces son grupos muy pequeños. Bueno, nosotros en la sierra tenemos esa representación, ¿sí o no? Son comunidades que están completamente alejadas de la civilización y se sostienen pues por lo que hay de la naturaleza a su alrededor. Sí. Y ahí se presenta la impotencia, sí. Y se presenta la angustia, sí, es para organizar lo psíquico y lo emocional y lo sexual. Pero el ser humano es capaz de desarrollar cultura donde quiera que se encuentre. ¿Qué más? Perdón, doctor, sí. Le decía a este respecto, déjeme, cómo la impotencia psíquica, la impotencia psíquica, es un hecho. Lo que quería señalar es vigente al día de hoy. No diga hasta el día de hoy, porque ahí pone usted una temporalidad, ¿sí? Como que está endeble que se sostenga. No. Eso siempre va a acompañar al ser humano. Sí. Forma parte de él mismo. ¿Sí? No es una cuestión, digamos, del tiempo cronológico, como la producción del lenguaje, como todo el totemismo que todavía existe, ¿sí? Las religiones primarias están vigentes, no han desaparecido. Bueno, ¿qué más, doctor? Déjeme recuperar otra. ¿Para qué? ¿Para que le corrija? Para que le diga eso, así no se dice, sino así. Ajá, exactamente. No, a mí me gusta la conversación con todos ustedes y sobre todo compartirla con el grupo que nos escucha de Radio Escuchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no puede ser apretado. No. El psicoanálisis debe de ser fallido, porque es gracias a que falla que el movimiento psicoanalítico se crea. Bueno, se sostiene, pero la creación no viene del éxito, viene del fallo, viene del no tener éxito, ¿sí? Esto es a veces difícil para la cuestión del amor propio, llamado en psicoanálisis narcisismo, ¿no? Y cuesta trabajo porque pues no en todos los sujetos, pero en un porcentaje muy elevado, muy elevado de sujetos, su ánimo es siempre, digamos, la satisfacción del amor propio, ¿sí? Del narcisismo. Y entonces, cuando eso no se da, bueno, verdaderamente arremete contra la sociedad, contra quien se le atraviese, por un lado, ¿no? ¿Sí?
estoy recordando que hace poco que fui al súper, había una mujer, pues más o menos como de unos 50 años, que traía una cara de pocos amigos, así, traía una cara terrible, y yo decía, ay, nana, a esta mujer hay que ponerle un espejo discretamente para que ella se asuste de sí misma, ¿no? No, de verdad, una cara, para que ella se asuste de sí misma, ¿no? No, de verdad, una cara, ajá, ajá. Y entonces, una chica joven, distraída naturalmente, se atraviesa exactamente en el corredor transverso, cuando la mujer esta da el paso en la línea recta hacia adelante. Y la chica pues se distrajo. Naturalmente, de manera natural, le dice esta chica, pues como de unos 20 años, ay señora, discúlpeme, ¿qué? Discúlpeme, no sé qué, bueno, se arrancó. Entonces esta chica se impactó tanto que la vi que empezó a temblar. Ay, cojo el carro y zómbale, que la he visto. Tuvo que voltear, ¿no? Claro. Y entonces, le digo, ¿qué, verdad? ¿Por qué abusa de la joven? ¿Qué tiene la joven que cargar con su amargura? ¿Sí? Le digo, y tú vete de aquí, no te quedes aquí. Y vamos a llamar al gerente y vamos a llamar a la policía, porque esta señora ha cometido un delito grave social. ¿Qué? ¿Cuál delito? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, con permiso. Entonces ya cuando llegó la gente que sabía que había un problema ahí en el súper, dije, no, ¿cómo que la doctora Heiser va a salir ahorita en las últimas noticias? Porque agredió con el coche a una pobre anciana que no se sabe por qué. No, es que era el abuso. Y dije, ahorita la chica empezó a temblar y yo dije, ahorita la saco del apuro, ¿no? Sí. Le choqué el carro, naturalmente tenía que voltear. Bueno, no tomen eso de ejemplo, ¿eh? No, porque eso es extremo. Tiene que haber muchas condiciones en uno para tener la seguridad, llevar a cabo con esa seguridad un acto liberador para la chica, ¿no? Le digo, tú vete, desaparece, ¿sí? Después, porque estaban comentando dos cajeras, ¿sí? No, sí, pero ya salió bien y finalmente sí, le dimos a oler quién sabe qué, un poco de alcohol y, o sea que fue elevada la agresión de esta mujer hacia ella. Yo me imagino que se le han de haber juntado cosas psíquicas, de que probablemente era la abuela o era la madre de ella o qué sé yo, o tiene una vida, digamos, muy álgida, muy tensa, como para que los insultos y los gritos de una mujer, pues como de 50 años, sí, la haya puesto a temblar. Bueno. Usted nos está entregando la dimensión en la que vive el analista y además en el reconocimiento de todo lo que se dinamiza en un acontecimiento que puede pasar desapercibido para cualquier otro. Para cualquier otro, sí. Sí. Para cualquier otro es verdad lo que dice mi colega, porque hay una cosa, los psicoanalistas mexicanos tenemos la responsabilidad de mejorar cotidianamente y no ser una gente rabiosa, porque el amor propio, que debe de ser intocable, ¿sí?, no les permite a hombres, mujeres y niños y jóvenes vivir en sociedad. No. ¿Sí? Están contra el mundo, muerden. Bueno. Sí, o sea, esto es un delito social. Sí. Bueno, es que tanto para la mujer como para aquel que haya estado alrededor, para la misma chica, es poder introducir con la palabra la justa medida de la intensidad de su acto. Así es. Así exactamente es. Pero eso es una responsabilidad de todos los analistas mexicanos. Yo no sé en otro país, ni me importa. Sinceramente no me importa. Pero en este país hay muchos psicoanalistas, afortunadamente, ¿sí? Y todos tenemos que mejorar el ambiente cultural y no ser indiferentes a cómo nos podemos encontrar
en la vida cotidiana, en el súper, un acto de injusticia y de alteración que probablemente pudiera costar un daño a la joven. Yo creo que sí siguió la alteración porque estaban hablando estas dos, bueno, cuando pagar, estaban hablando estas dos cajeras, no, sí, y después, sí, pues le dimos a oler un poco de alcohol y ya vino el policía y no sé qué, no. Y dije, ¿qué es fue una chica joven que se, sí, sí, le digo, pues yo vi el evento. Y ya querían preguntarme, no, ya tengo prisa. No, es el chisme entre mujeres. Cuente. Sí, no, ¿y qué pasó? Sí. Ayer, pensaba ahorita, doctora, que con el trabajo de ayer acá en el centro, justamente lo que nos señalaba va en este sentido, como analistas, y ahorita que nos dice analistas mexicanos, sí, en el sentido de no estar, digamos, en la distracción o a merced justamente de lo que puede ser distractor en cuanto a distintas manifestaciones, como puede ser un evento así, o lo que vemos en medios de comunicación y demás, que nos fácilmente, pues, para la gente común y corriente, puede llevar a la, digo distracción porque es a llevar a una interpretación social inmediata de los eventos como ocurren. Y lo que ayer nos señalaba justamente es no estar en esa línea distractora de una interpretación sencilla o superficial, sobre todo, de los eventos cotidianos. Entonces, bueno, lo que nos señala es estar siempre digamos, en la lectura, en la atención de la observación y del trabajo analítico, pues de cualquier detalle de la vida cotidiana. Sí, y tener, digamos, una conciencia social que nos permita intervenir para mejorar la sociedad de una manera atinada. No vayamos a intervenir para engrosar el problema, ¿no? Sino justamente para que determinado tipo de cosas no nos sea indiferente. Yo me acuerdo de un México muy lindo que yo viví, en donde a mí me daban pues entre 2 y 3 centavos de oro, porque pues en México circulaba el oro, ¿sí?, para ir a comprar las trompadas muy cerca de la casa, digamos, de la abuela. Y entonces podíamos salir a la calle los niños y nos llevábamos al puestecito donde estaba la charamusca, donde estaban las trompadas, donde estaban, no me acuerdo ahorita qué otros dulces, que tenían un dulce exquisito porque era de piloncillo. Entonces teníamos la confianza de que nos decían, bueno, se van por el lado de la acera, no en la orilla de la acera, sino bien pegaditos a la pared, ¿sí? Ahí van, se toman de la mano y llegan aquí a la tiendita de don fulano. Bueno, entonces nos conocían a luz. Bueno, cualquier evento, el adulto podía intervenir en función de protección a los niños, o de que si los niños estaban equívocos en su conducta social en la calle, los adultos podían intervenir. Desde eso no se hace, ¿sí? ¿Por qué quieres tirar los nidos de los pajaritos, por ejemplo? Que hasta la fecha se acostumbra a esa desgraciadez, ¿sí? No, a mí me dan ganas de coger yo la resortera y echarles a ellos. Siente lo que puede sentir el pájaro, el que está dentro en el nido, cuando tú lo atacas de esta manera, ¿no? Sí. Pero la crueldad infantil también hay que tomarla en consideración. Bueno, los adultos intervenir. Eso no se hace. Me das tu resortera. No, que me das tu resortera. Y le quitaban la resortera al infame ¿Dónde vives? Ahora vamos con tus papás. ¿Sí? Y en este tono de voz. Y ahora vamos con tus papás. ¡Ay! Sí, llora. Pero no te duele que tú ibas a lastimar al pajarito que la mamá pájara tiene ahí adentro. Y a ver, ¿qué? ¿El pajarito iba a llorar como tú? ¿No? ¿Lo ibas a matar?
¿Y qué más? Pues la que iba a llorar desconsoladamente era la mamá pájara. ¿Sí? No, ándale, vamos con tus papás. Seguro tu papá no está, pero tu mamá sí, y solamente a ella le voy a entregar la resortera. Y le voy a decir que no te preste la resortera para matar pajaritos. Eso era antes. ¿Sí? Estoy hablando de 1945. Yo nací en 40. Bueno, cosas así. Pero creo que ahora tenemos un dato que me parece muy importante tocar de la sexualidad actual y que tiene que ver precisamente con un evento que sucedió. Bueno, en un principio estoy tomando estos datos de la revista freudiana de la, ¿qué es? La 225. 103, no, el número 103 perdón, de es la, 2025. Perdón, es la número 103 de 2025, el desorden en lo real. Y entonces tenemos aquí una conferencia de Eric Laurent, excelsa, porque esta fue dada en función de la conferencia, ¿sí? Fue dada en el seminario del campo freudiano de Barcelona el 19 de octubre del 2024. Bueno, lo que nos dice aquí Eric Laurent, que pues es un señor psicoanalista de fama mundial, ¿sí? Nos dice lo siguiente, que está verdaderamente encontrando en su clínica niños de 12 años que ven pornografía dura. Que en los países, digamos, en donde la pornografía está prohibida, él aquí los trata como países, dice, el acceso a la pornografía es sin límites y la regulación plantea problemas complicados, salvo en las tiranías del mundo como China, Turquía, etc. Aquí yo tengo que hacer una salvedad, ¿sí? Él tiene razón de nombrar a China y a Turquía como países donde hay no una democracia, sino una tiranía, ¿sí? Pero al decirnos que ahí no se tientan el corazón para prohibir la pornografía, para que no tengan los chicos eso a ella, ¿sí? Y se refiere a los chicos de 12 años, que es que la pubertad, ¿sí? Y que las inquietudes sexuales al nivel de la pubertad son intensas, desesperantes, imposibles de entender por el chico que las padece y no tiene posibilidad de comunicarle sus sensaciones a nadie. Los maestros, porque ni entienden, ellos están peor. Ellos ya pasado la pubertad y la adolescencia y todo el mundo están verdaderamente en situaciones críticas, verdaderamente críticas de su sexualidad, ¿sí? Pero los chicos de 12 años que están expuestos a todas las inquietudes provocadas, nada menos que por el crecimiento, por lo tanto, desarrollo hormonal, que en lo orgánico es como se inicia ya la manifestación de una sexualidad que va a manifestarse de manera alterada. Ya pasa, digamos, de esa sexualidad infantil, me refiero que desde el nacimiento, porque aquí hay que decir que la sexualidad nace con el ser humano, ¿sí? Y se desarrolla en una problemática muy profunda y compleja, ¿sí? A lo largo de la vida. Entonces, bueno, yo quería precisamente mencionar de esta conferencia cómo el doctor se permite decir que, salvo en las tiranías, ¿sí? Como en China y en Turquía, pues benditas sean las tiranías, ¿sí? Porque protegen a sus jóvenes de las desgarraduras psíquicas que hay en los chicos de 12, 13, 14, 15 años, ¿sí? Y entonces hay un problema para prohibir a los niños de 12 años en los países democráticos porque atacaría
a libertades fundamentales. Esa es la democracia. Atacaría la prohibición de ver pornografía a las libertades fundamentales. Entonces vemos cómo el asunto de la sexualidad a nivel mundial, sí, no es fácil. Porque en unos países los llaman tiranos y en otros que los llaman ¿qué? Impotentes. No, impotentes. ¿Cuál dictadura? Impotentes a poder prohibir pornografía dura a los chicos de 12 años porque atacas a libertades fundamentales. ¿Sí? Entonces la democracia no viene a ser, por lo menos en la prohibición, no viene a ser favorecedora. Ahora, tenemos un problema al respecto del prohibir. ¿Se acuerdan del movimiento prohibido prohibir? Sí. Bueno, prohibido prohibir, no, señores. Tenemos en la actualidad una complejidad tan grave en la sexualidad manifiesta socialmente que entonces podemos poner aquí lo que nos entrega Éric Laurent, el caso extraordinario, ¿sí?, en Francia del pueblecito llamado Mazán, ¿sí?, en donde precisamente se trataba de que el esposo de una mujer de ese pueblecito drogaba a su esposa y la ofrecía por internet a un comercio sexual sin restricciones, y por ahí pasaron más de 50 hombres. La drogaba y la ofrecía, y él pues ganaba dinero por ofrecer el cuerpo de su mujer a violaciones. Bueno, el problema ahora en los países democráticos ya no es solamente el problema de atacar las libertades fundamentales, sino de cómo estos hechos se tratan ahora en la actualidad como si fuera, digamos, el hecho de un señor, ¿sí?, el esposo, un señor cualquiera. ¿En qué sentido cualquiera? Pues que no se trata de ninguna patología, sino simple y sencillamente como una posibilidad. ¿Por qué no llevarlo a cabo? Si eso puede dejar un buen dinero. Me recuerda al pozolero. Cuando el pozolero decía, bueno, pero yo qué tengo que ver con los crímenes. Simple y sencillamente yo meto los cadáveres a que se disuelvan en el ácido y a mí me pagan y yo con esto sostengo a mi familia. Entonces, bueno, en México el pozolero, la justificación de que puede ser un acto social, un acto hasta benéfico socialmente, o sea, se despertaría la sociedad de pozoleros, ¿sí?, que requiere todos los asesinatos que vienen por la guerra que declaró ya saben quién al narco, porque fue en la época de la guerra del narcotráfico, ¿sí?, por parte de un sujeto muy inteligente. Bueno, entonces, tratar el asunto como algo de un acto que puede llevar cualquiera, ¿sí?, es precisamente atentar a que no haya ninguna ley que rija la conducta sexual de los seres humanos. Bueno, entonces, sería como tratar de hacer la cultura, tomar estos fenómenos, ¿sí?, y reducirlos a un fenómeno cultural tipo la cultura de la violación. Es decir, pues cualquier esposo puede drogar a su mujer y ofrecerla por internet para que muchos hombres vengan a violarla y que gocen de su cuerpo de esta manera y él ganar dinero con eso. Esto es lo que es más alarmante en nuestros días. Ahora bien, esto se conjuga con ciertos aspectos contradictorios, como puede ser el movimiento Me Too.
que aquí señala muy bien este psicoanalista, en donde dice, bueno, Me Too se va por la línea de prohibir los actos de violencia sexual, que anteriormente eran permitidos sin ningún problema, sobre todo por siglos, en el caso de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero ¿sí? Entonces, el movimiento Me Too aparece como contradictorio a esa historia en donde esa violencia sexual era admitida al interior de la Iglesia como actos permitidos para el festín sexual de los sacerdotes, de los obispos, de los de los maestros, de los bomberos. No, pero estoy refiriéndome a la Iglesia. Ah, ok. ¿Sí? De los sacerdotes, de los obispos y del Papa. Ejercer una violencia sexual por siglos, sin ningún problema. Pero ahora que ya participó, dígalo. Sí, bueno, es que justo lo que condensa este caso de siendo una población muy pequeña, ahorita estaba tratando de tener los datos demográficos, pero lo que escandalizó a los pobladores fue que cuando encuentran la computadora de este sujeto que había estado tomando fotos en el centro comercial a mujeres y por eso lo detienen y le retienen el celular, y de acuerdo a las imágenes que encuentran en el celular encuentran la computadora, toda la condensación en cuanto a la participación de esas violaciones de sujetos que llegaron a violarla a la misma mujer más de 3 veces, tenía todo un protocolo para que dejaran el coche en determinado lugar cerca de la casa, entraran a la cocina, se limpiaran, se asearan, se cambiaran, no tenían permitido ninguna comunicación, llevaran a cabo el acto sexual, en donde eran grabados y fotografiados e incluso anunciados esos eventos de violación en internet como promoción para atraer a más personajes del mismo pueblo. Y el escándalo fue el que ya la vida sexual posible en un pueblo como Mazán, una comunidad de habitantes sumamente pequeña, en donde cuando sale a la luz los documentos, nombres, empiezan a aprender a la gente que está involucrada, que no aprendieron a todos, y que justo la decisión de esta mujer en cuanto a que ser ella, evitar el señalamiento, ¿no?, de la violación y de todo lo que le aconteció, o exponerse ella, exponer su caso, y el decir de ella es que la vergüenza esté del otro lado, es decir, no de mi lado, sino del lado de ellos, que apunte hacia ellos. El escándalo fue la cercanía, ¿no?, de la comunidad entre unos y otros, y darse cuenta que el maestro, el bombero, el policía, el médico estaban involucrados dentro de todos estos personajes dentro de toda esta gente que acciones de esta mujer. Así es. Pero creo que a lo que apunta principalmente Éric Laurent es al peligro de convertir esto como una cultura de la violación. Claro. Es decir, hacer del acto algo tan normal, tan intrascendente, que ¿por qué tanto escándalo? Pues simplemente que se inserte en la cultura la violación y nos quitamos de problemas. Claro. Bueno, esto es lo que le preocupa a este psicoanalista
en relación a que los cambios, las modificaciones en relación a la sexualidad vienen de actos que se han llevado a cabo en relación a darle el derecho a lo que anteriormente 3 ensayos de teoría sexual, ¿sí? Es decir, sopesemos la gravedad del problema de haber autorizado, de haber respaldado, de haber abierto un lugar a lo que estaba rezagado de la cultura. Entonces, ahora con el derecho, pues tienen todo el derecho para introducirse, y aquel que sienta asco, rechazo, de manera natural, porque no se soporta esas manifestaciones en sociedad, por lo menos en este tiempo, ¿sí? No se soporta. Ah, no, esos tienen fobia. Esos tienen un padecimiento fóbico. Qué estúpido, qué imbécil, ¿sí? Dio el diagnóstico de que si no se aceptaba lo insoportable de las manifestaciones sexuales, que son insoportables para mucha gente, inmediatamente era un enfermo de fobia. No, señores, es natural el rechazo a determinadas escenas que los sujetos, que son aberrantes en su sexualidad, quieren insertar en la sociedad cuando eso es insoportable. El niño lo que siente es un gran temor porque lo que ve es un acto de violencia. ¿Me explico? Entonces, lo delicado de insertar en la sociedad por respaldo del derecho, ¿sí?, lo insoportable que es en la sociedad bien establecida las aberraciones sexuales. Bueno, tenemos que prestar atención para la educación, para el consejo, para el cuidado de la educación sexual de nuestros hijos, de nuestros pequeños, de los niños. No sean deshonestos, tengan pudor. Hay cosas que yo he recibido en la clínica en donde meten a los niños a bañarse con el padre y exactamente el miembro del padre le queda a la altura de la cara del niño. Y el padre, jajaja, ¿quieres que te talle la espalda? Y el niño está bajo una situación verdaderamente insoportable que no puede verbalizar y que no puede decir la sensación interna que sufre cuando se baña con el padre. Bueno, está también el dormir a los niños entre el papá y la mamá, como si no pasara nada, como si nada aconteciera. Pero eso está vigente, en la actualidad como vida cotidiana de los niños de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 años. Pero la situación económica de nuestro país permite que en un solo cuarto estén los hijos, el matrimonio, la abuelita, el tío, el abuelito, bueno, etcétera. En un solo cuarto pueden 12 personas que tienen relaciones sexuales frente a los niños pequeños, frente a los adolescentes y frente a los chicos de 20 años. ¿Sí, doctor? En lo que acaba de decir, doctora, es que me parece señalar algo ahí cuando usted habla de la educación sexual, porque en términos sociales, incluso en el ámbito escolar, se habla de brindar educación sexual a los niños, pero no tiene nada que ver con lo que está usted señalando. Esa es la diferencia, porque cuando se propone, particularmente para el ámbito escolar, es llevar toda una estructura teórica, anatómica, exactamente, teórica, anatómica, fisiológica de los seres humanos.
Y lo que está usted señalando, doctora, cuando ahorita hablo de educación sexual, es nombrar de lo que no se dice, es hablar de lo que no se habla. Bueno, es una responsabilidad. Si este hombre, Eric Laurent, un psicoanalista reconocido mundialmente, excelente personaje, ¿sí?, nos está señalando que acontecen estos eventos del Me Too. Bueno, está, digamos, el caso de la manada, que fue un caso en España de violación múltiple a una chica, ¿sí? Y que entonces fue considerado como una desgracia. No los inculparon. El acto fue tomado, fue una desgracia. Y quedaron, ¿sí?, impunes. Cuando, muy severamente debían de haberle cortado, ¿sí?, aquello con lo cual habían atacado. Claro, muy severamente. Estoy pensando en la Edad Media, en esos espectáculos de las brujas cuando las sacaban y las quemaban y el pueblo gritaba, ¡ay, qué bien, bravo! Bla, bla, bla! ¿Sí? Pues algo semejante con la manada. Ahora ellos se llamaban a sí mismos la manada, precisamente la violación. Pero ¿cómo lo llevaron? Bueno, ya sabemos que ahí corrió dinero, mucho dinero, ¿sí?, para que apareciera evaluado como una desgracia. Pero no solamente está esto, sino también lo que cuando se acusó en Estados Unidos, o sea, en todo el mundo. En España, en Francia, en Estados Unidos, en todo el mundo hay acontecimientos de esta forma de querer llevar el acto de violencia sexual provocado por las aberraciones sexuales, ¿sí?, al derecho, llevarlo a la ley, como en un caso fue una desgracia. Y en otro caso, pues fue tomado por un pueblo de, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo saben? Sí, hubo una declaración, ¿cómo saben que ella a lo mejor lo disfrutaba? Bueno, pues vamos a tomar a este mismo señor que lo violen masivamente por el trasero y que nos diga si lo disfruta. Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso sería un desorden social. No es recomendable. Creo que es más bien pensar cómo la sexualidad en el siglo XXI se nos presenta verdaderamente caótica y desordenada. Querer introducir la sexualidad, como aquí no hay aberraciones, aquí hay fobias si no lo aceptas. El enfermo eres tú. El que está mal eres tú. Tú debes de aceptarlo. Bueno, afortunadamente operaron en este pueblecito, los encarcelaron. ¿Sí? Pero la queja seguía siendo de, pues es que es algo que puede suceder. ¿Cómo es en México? ¿Por qué tanto brinco esto? Bueno, con esto creo que podemos empezar a cerrar nuestro trabajo del año, porque vamos a terminar el último de noviembre, en donde todos los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos vamos a hacer nuestra fiesta de fin de año, ¿sí?, en donde después de eso creo que va a haber todavía clínica unos 15 días. 15 días, 2 creo semanas. que sí, Doctor. por algunos psicoanalistas, pero por otros ya pueden terminar sus labores el día 30, cerrando con broche de oro la comida y el festejo de fin de año del Centro de Investigación. ¿Sí? Se lo comunicamos a nuestros queridos radioescuchas y telescuchas
¿sí? Para que sepan que después vendrá, como siempre, todo diciembre, programas grabados. Claro. Claro. Bueno, por lo pronto nos despedimos ahora. Iremos a comer, aunque la doctora llegó bastante tarde ahora, que nos impiden a veces ser cumplidos con el compromiso. Pues hasta pronto.